Antes de eso, quiero también darle la bienvenida a nuestro querido hermano Leonardo Caraballo Bolívar, que junto a este servidor estará llevando el espacio en debate con los trabajadores y las trabajadoras del día de hoy. Leonardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, buenas noches, gracias. Bueno, mire, aparte de los cuartos bates, bueno, hay que nombrarlos, los cuartos bates. ¿Quiénes son? Sí. Tenemos hoy con nosotros en este espacio, tremendo espacio de los trabajadores y las trabajadoras, nada más y nada menos que nuestro querido hermano, el profesor de lucha de toda la vida, un hombre fundador, sin duda alguna, del movimiento sindical revolucionario y patriota en nuestra patria, y no es nada más y nada menos que Néstor Valentín Ovalle, nuestro querido ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo en funciones. Bienvenido en Debate con los Trabajadores, ministro. Muchas gracias por la invitación. Por fin, bueno, y vamos a tenerlo. Tendremos la oportunidad de pasar un rato aquí agradable. Y también, por supuesto, tenemos otro cuarto bate, nada más y nada menos que Carlos López, nuestro hermano coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras del Campo, la Ciudad y la Pesca de Venezuela. Gracias, Rafael. Bueno, y para nuestros usuarios, bueno, este es el programa de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, un programa semanal que llega por el canal del Poder Popular, que es Vive, donde estamos dando orientaciones, el debate y los planteamientos del movimiento sindical. Entonces vamos a ir con una parte nuestra, ¿no? Así es, vamos a decirles que si se quieren también comunicar con este espacio, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, @cbolivariana en Twitter y también en Instagram, y además el canal YouTube de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, que está abierto para que usted pueda accesar a toda la información y a todas las orientaciones y a lo que genera nuestra central en materia comunicacional, para que, bueno, los trabajadores y trabajadoras estén al día. Hermano Néstor, ministro, 1 de mayo acaba de suceder, acaba de pasar recientemente, un 1 de mayo con varias connotaciones importantes, así como también debemos recordar pues que el día antes del 1 de mayo, nuestro querido presidente obrero, trabajador, Nicolás Maduro, ha hecho anuncios importantísimos para la clase trabajadora a nivel nacional. Para esto yo quiero que compartamos un video que tenemos para iniciar el debate con ustedes, queridos usuarios y usuarias, y con estos hermanos que están aquí hoy. Vamos a ver este video para entrar entonces en calor. He decidido aumentar de 392.646 bolívares, que es el día de hoy, a 1.000.000 de bolívares el nuevo salario mínimo de la clase obrera venezolana. En resumen, un aumento integral del ingreso de los trabajadores del 95% por el 1 de mayo de 2018. Justicia social, inversión para la igualdad social, escudo frente a la guerra económica criminal de la oligarquía neoliberal. Igualmente, quiero anunciar el aumento de las pensiones y del bono de protección contra la guerra económica de los pensionados. Las pensiones van entonces a aumentar de 392.646 bolívares a 1.000.000 de bolívares. Y el bono quedará en 400.000 bolívares. 1.400.000 bolívares para nuestros pensionados, para nuestras pensionadas. Aumento número 44, ministro, y esto pues en Revolución Bolivariana se ha hecho una constante, la política de protección permanente hacia la clase obrera, hacia la clase trabajadora, pero sin duda alguna que surgen interrogantes y preguntas que todo el pueblo trabajador se hace. ¿Es suficiente, ministro, este aumento que ha decretado el presidente Nicolás Maduro? ¿Hasta dónde pueden los trabajadores estar satisfechos, toda vez que sabemos y hemos visto que, bueno, por un lado, el presidente asume esta política de protección social hacia la clase obrera, pero por el otro, la oligarquía de este país se empeña en seguir arreciando en la guerra económica? Y bueno, fue verdaderamente dramático observar que después del incremento que anuncia el presidente, se disparan los precios de los distintos bienes, insumos y productos de primera necesidad. ¿Su opinión al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, darle las gracias por la invitación al programa. Decía a manera de broma que al fin estábamos acá, pues siempre estuvimos muy pendientes
de la posibilidad de participar en este espacio para el debate, este espacio para el intercambio. Y por supuesto que en el campo de los trabajadores del movimiento hay temas recurrentes, algunos que vienen de lejos y otros que son mucho más presentes al día para ser debatidos, y que el debate se convierte en una forma de hacer pedagogía y de poder entender y escudriñar sobre temas complejos que vive la realidad nacional. Uno de ellos tiene que ver con lo que hemos denominado la guerra económica. Y frente a la guerra económica, la acción permanente y consecuente del gobierno bolivariano con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza. De tal manera que estamos frente a un sistema casi bimensual de aumento salarial que lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a un conjunto de indicadores que se manejen a los efectos, indicadores rigurosos, indicadores que tengan que ver con la economía real y que no escapen a una situación manipulada, alterada por razones de carácter político y electoral, como se trata de los precios, de los actuales precios de los productos de primera necesidad, fundamentalmente los alimentos y las medicinas. Creo que más allá que, para una precisión, más allá que de la oligarquía criolla, el mandato viene de afuera. Ayer recientemente veíamos cómo desde la OEA, el vicepresidente del imperio de los Estados Unidos impartía órdenes y presentaba el nuevo paquete de sanciones en contra de la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera que la situación que nosotros vivimos a propósito de los precios de la llamada hiperinflación o hiperespeculación no forma parte, no es otra cosa que un arma política electoral utilizada para intentar mudar a un gobierno, para tratar de interrumpir un proceso como el proceso revolucionario bolivariano. Y ante la pregunta si es suficiente, es meternos en el debate con el salario. Lo hemos dicho, en diciembre. El último aumento fue en noviembre, octubre, finales de octubre, 2017. Principio de noviembre. Una vorágine de precios en diciembre, una cosa inusitada, nunca vista, y no hubo aumento. Hasta que el presidente se presentó ante el país el 31 de diciembre, de pie, como terminó nuestro gobierno y como va a seguir estando, y aumentó el salario nuevamente. De tal manera que la relación que debemos dejar sentado, reiterado, no hay relación entre inflación y salario. De tal manera que los aumentos no van dirigidos a resolver la perilla inflacionaria, sino a proteger al pueblo venezolano por mandato constitucional, pero además por voluntad política. Hay que tener voluntad política, Torrealba, Caraballo, para acompañar a un pueblo en las batallas que está librando. Y los aumentos de salario mínimo y de ingreso mínimo integral son el resultado de primero la voluntad política colocada y luego el tema de la política, en este caso de la política salarial. Yo quiero ser categórico a través de su programa. Comencemos por desmontar una relación que es inexacta, incorrecta y poco rigurosa entre inflación o precios alterados con objetivos electorales y políticos y los aumentos que vamos a seguir dando. No nos dejamos chantajear, cumplimos con nuestra responsabilidad. En conclusión, no tiene nada que ver en la política de protección y de aumento de salario que da el presidente Maduro al pueblo trabajador en relación a la inflación inducida. Carlos. Pero hay, ¿sí? Hay una cosa que, aprovechando de lo que dice Ovalles, nuestro Ovalles, que es importante. En la escalada de precios, la colocación de precios es un acto de saboteo de la economía donde están jugando los empresarios. La idea es que la gente se moleste, que la gente se desespere. Y además, si cuando el gobierno va a comprar comida afuera está bloqueado, es para evitar que llegue la comida. Y si además nos están tendiendo una trampa en la OEA para descalificarnos, es todo un plan desestabilizador. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Y ante eso, el gobierno responde no solamente con los aumentos salariales, también con la vivienda, con la salud, con la educación. Nosotros tenemos un programa social que es el que está tratando de ser saboteado. Sí, bueno, tenemos ya en este primer segmento del programa poco tiempo, pero Carlos, la opinión de nuestra central y de esa activación
que hubo. Bueno, tenemos 30 segundos para que nos dé una opinión de este primer segmento y retomamos el tema con el segundo segmento. El aumento de salario, como bien lo dice el ministro, no es causante de inflación por un lado, pero tampoco obedece, tampoco tiene como misión proporcionarle al trabajador posibilidades de adquirir sus bienes y servicios en el mercado especulativo bárbaro que existe en el país. El aumento de salario es una medida de guerra, es una medida donde parte de las medidas de guerra que estamos tomando y que afortunadamente estamos ganando es el abastecimiento de bienes y servicios del pueblo a precios reales, a precios subsidiados reales, que no es el mercado especulativo. Miren, ni con 30 millones de bolívares de sueldo mínimo mensual un obrero pudiera comprar sus necesidades en el mercado especulativo. Entonces, no, el aumento de salario es para compensar, pero siempre que desarrollemos las medidas de guerra que estamos haciendo, que es el abastecimiento vía CLAP o vía de la propia organización de los trabajadores para buscar acceso a los bienes. Continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras por Vive TV. Hoy por los trabajadores, reelección de Maduro, productividad y defensa de la patria, ¿cómo está cogiendo fuerza en el país? Háblenos de eso. En primer lugar, debemos analizar que hay una contrarreforma neoliberal que recorre la región, a América Latina. Perdiendo la iniciativa el imperialismo en América Latina, con el ciclo de rebeliones populares que se vivieron en los últimos años, con el comandante Chávez en la cabeza, sus laboratorios de desestabilización inician todo un proceso de ir desbaratando aquello con judicializaciones a líderes prominentes como Lula, Cristina Kirchner, con procesos fraudulentos sobre la paz en Colombia y con guerras económicas en el caso del presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Guerras no convencionales. Pero esta contrarreforma neoliberal responde a uno de los mecanismos o válvulas de oxígeno que busca el imperialismo y el modelo capitalista en un proceso que da señales cada día más notorias de agotamiento, de temprano envejecimiento. Y entonces las salidas son, o las salidas de fuego que con la respuesta que una clase obrera, en el caso de Venezuela, le da a la crisis del capitalismo. Porque el hecho de que el presidente Nicolás Maduro, que tiene un programa, él mismo personifica un programa de emancipación, sea el abanderado de la clase obrera, es una respuesta a la crisis del capitalismo y una respuesta al imperialismo. Pero que la clase obrera se plantee un modelo de producción a contracorriente de lo que plantea como producción el capitalismo en su crisis, el asiento de la economía en la especulación financiera, el olvido de la economía real, la renuncia a las formas de producción asentadas en el hombre y en la vida del hombre y en sus necesidades, forma parte de un programa efectivamente de la emancipación. Y lo otro es patria. Frente al tema de desmontar los estados nacionales y las instituciones a las que responden los pueblos, se impone el tratar que el imperialismo coloque condición de provincias, provincia petrolera en el caso de Venezuela, provincia de la soya en el caso de Argentina, provincia ganadera, Brasil, es decir, condición de patio trasero. Y entonces cuando hay patio trasero no hay patria, no hay nación. No hay liderazgos consustanciados con las aspiraciones largamente anheladas por los pueblos para ser libres, para ser soberanos y para tener patria socialista, que es lo que encarna esa candidatura de reelección del presidente Nicolás Maduro. Sí, en el plan de la patria de nuestro comandante Hugo Chávez, sí, en el plan de la patria del año 2019-2025, pero sí, en el plan de la clase obrera histórico, que es construir el socialismo. A propósito de que se cumplen 200 años del nacimiento de Carlos Marx, yo creo que con la forma silenciosa a veces y ruidosa con la que el pueblo habla, el pueblo trabajador habló el 1 de mayo. Así es. Pero luego habló el domingo en el simulacro. Así es. Ahí hay dos momentos estelares en los que el pueblo dice, sí, crisis, sí, una persecución en caliente esta revolución, pero yo tomo la palabra de las formas como el pueblo sabe tomarla.
1 de mayo, 6 de mayo. Muy bien. Carlos, fíjate que además se cumplieron el 30 también de abril próximo pasado, 6 años de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras por parte del presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros queremos ver un micro y al regreso quisiéramos tu opinión desde la perspectiva de la central sobre un poco la responsabilidad que les corresponde a los trabajadores y trabajadoras, no solo de caras a este 20 de mayo, sino también pudiéramos profundizar un poco en qué va a hacer y qué tiene que hacer la clase obrera, la clase trabajadora. ¿Es suficiente lo que está haciendo la clase trabajadora en este momento? Creo que son cuestionamientos que surgen al calor del tiempo, del debate y bueno, de todas estas perspectivas y todas estas situaciones que están ocurriendo. Vamos a ver este micro y volvemos enseguida. Por todos los mártires. Sería mala idea que así como el decreto de Carmona lo firmaron los que asistieron. Los allí en esa actividad tan trascendental. Yo recuerdo y quiero dejarte la palabra con esto, que fueron más de 22.000 las propuestas que hizo el pueblo trabajador durante un largo tiempo. Recordemos que esto fue también una de las promesas que nuestro comandante supremo hizo al pueblo trabajador y allí pues... Comandante, en cuanto a la necesidad imperiosa de construir el socialismo y para eso dejar un instrumento fundamental que fue la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, más el Plan de la Patria y más lo último que hizo el 8 de diciembre de 2012 que fue exigirle al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano, que en situación de que él saliera de circulación, eligieran a un presidente obrero, Nicolás Maduro, porque una vez consumada la tarea de la libertad, de la soberanía, de la independencia de la patria, la independencia política, la soberanía sobre nuestros recursos, venía la otra tarea fundamental que es la construcción del socialismo y para eso necesitamos instrumentos y dirigentes, ¿verdad? La Ley Orgánica del Trabajo, desde luego, es una ley súper desarrollada, una ley que ha venido convulsionando todas las relaciones de trabajo en Venezuela. Es parte, el desarrollo de la ley es parte del precepto constitucional de generar riqueza en manos privadas o manos públicas, garantizando su justa distribución, cosa que no pasa en casi ninguna parte del mundo. Por esa razón, donde en Venezuela tenemos condiciones inmejorables, desplazar del poder a la Revolución Bolivariana para volver a un control tanto de la renta petrolera como lo tenían antes, un control a saco, sin que hubiera justa distribución de esa renta petrolera, como las nuevas riquezas que sabemos que están en nuestro subsuelo, que son el botín codiciado de miles de transnacionales en el mundo. Y nuestra clase oligárquica, ¿verdad?, que en algún momento en la década del 2000 se tuvo que subordinar a eso de la justa distribución de la riqueza, pero realmente quieren regresar al parasitismo de la renta petrolera, quieren regresar a producir en Venezuela, entre comillas, sí y solo si transforman su ganancia en divisa y la sacan del país, que fue lo que se hicieron, incluso en la Revolución Bolivariana hicieron esa barbaridad la oligarquía. Por eso nuestra clase obrera tiene una visión. ¿Ejecutar la ley del trabajo? Claro que sí, la defendemos hasta las últimas consecuencias y no aceptaremos nunca que se modifique ni una coma de esa ley. Pronto a lo mejor habrá que mejorarla. En la locución de Nicolás Maduro pública, donde nos pide compromiso de la clase obrera, y el 1 de mayo, donde repite el compromiso de la clase obrera, nosotros ofrecemos esto, poniéndolo a la orden de Nicolás Maduro, poniéndolo a la orden del pueblo venezolano, con una consigna: el trabajo productivo es la fuerza y la vida de la patria. Nuestra clase obrera está dispuesta a dar este salto, está dispuesta a superar ese anquilosamiento que había en muchos años de sindicalismo reivindicativero, ¿verdad?, por poner un nombre, y ya está demostrado que si la oligarquía venezolana, gran parte de la oligarquía venezolana, no está dispuesta a producir,
es el momento de la clase obrera. La clase obrera tomar el control de los medios de producción y con toda seguridad es la única clase que controla el medio de producción, que no tiene nada que perder, ¿verdad? Y que tiene mucho que... Este 20 de mayo eliges presidente de la República y representantes al Consejo Legislativo Estadal. En tu centro busca en las listas tu mesa de votación. Solo necesitas tu cédula de identidad aún vencida. La mesa electoral es una herradura. Si votas en Caracas, solo escoges presidente de la República en la membrana junto a la máquina. Y si votas en el resto del país, tendrás además las tarjetas para el Consejo Legislativo. Dependiendo de dónde vives, tendrás hasta 5 votos para legisladores por lista, nominal e indígena. Si quieres utilizar el botón Seleccionar todo, chequea que la tarjeta de tu preferencia incluya todos los cargos a elegir. Si no, completa los cargos en otras tarjetas. Presiona Votar en la pantalla y retira el comprobante. Chequéalo, dóblalo y deposítalo en la caja de resguardo. Firma. Continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras por Vive TV, esta televisora que abre el espacio para que nosotros participemos activamente en lo que está en el contexto de la vida cotidiana de nuestro país. Dejamos en el segmento anterior una pregunta para el ministro Néstor Ovalle sobre el Ministerio del Trabajo y la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y los Trabajadores. ¿Se corresponde, ministro? ¿El ministerio está activo? ¿Hasta qué punto esta ley se ha hecho viva y se ha aplicado? Porque hay que hacer un sacudón. Sí, un sacudón que hay que hacer allí. Esa palabra es de ingrato recuerdo. Sí, sí. Esa del sacudón. Lo decimos porque además es un sentimiento también que cobra mucha vigencia en los trabajadores y las trabajadoras que parecieran de por sí habla de genocidio. Sí. De estremecer, de cambiar la burocracia. Implosión. Bueno, habla de genocidio porque el sacudón está ligado al 27 de febrero de 1989. Pero ciertamente responder esa pregunta es tratar de pasearse por las vidas del Ministerio del Trabajo, su vida anterior como Oficina Nacional del Trabajo. Nació el primer ministerio en el gobierno de Gómez, nació como Oficina Nacional del Trabajo dentro del Ministerio de Interior y Justicia. Era un mandato de las transnacionales petroleras y del imperio en su provincia petrolera de que todo conflicto laboral, protesta, huelga, situación que rodeara la lucha por los beneficios de la clase trabajadora debía ser tratado como un problema de orden interno, problema de seguridad ciudadana. Ese concepto de para qué a servicio de qué el Ministerio del Trabajo de entonces, en el gobierno gomecista. Pasaron los años y el gobierno, en la llamada Cuarta República, fue el Ministerio de la Complacencia, el Ministerio de la Opción Preferencial al lado del capital, fue el Ministerio que conculcó el derecho a huelga, pero también el Ministerio donde se avanzó. Yo recuerdo que en el Ministerio de la Cuarta República los dictámenes de la consultoría jurídica eran dictámenes que eran hasta consultados por la Alta Corte. Tiene sus claros y sus oscuros, pero siempre con una opción preferencial al lado del capital. Viene la Revolución Bolivariana, con él la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se inicia un proceso de transformación de aquel Ministerio del Trabajo. ¿Satisfechos con esa transformación que se inicia en 1999? La respuesta es no. Requiere un proceso de transformación mucho más profundo, porque la ley, ese marco normativo que es la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, exige una nueva institucionalidad que se funde en lo ya avanzado, y vaya que se ha avanzado con respecto al Ministerio de Gómez, pero que se entre en una dinámica institucional nueva, en nuevas formas de participación de la clase obrera que haga el Ministerio del Trabajo el Ministerio de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Hay exigencias importantísimas que se hacen en el marco de la Ley Orgánica del Trabajo. Por ejemplo, los llamados pliegos patronales unilaterales. Que reducen la jornada. Reducen jornada, condenan a la miseria a los trabajadores, los envían abruptamente a sus casas. Eso se está produciendo. En este momento. Y lo estamos atacando. Yo quiero decirle que nosotros, conjuntamente en una reunión con la Central Bolivariana, anunciamos, y lo he hecho público también, un procedimiento llamado protocolo para atender los llamados pliegos unilaterales de cambio de condiciones. No es posible y no es tolerable
que la crisis sea cargada sobre los hombros de la clase obrera. Debe haber una posición del Ministerio y de la Central Bolivariana frente a esta situación que trata de no solamente cargar sobre los hombros la crisis, sino que además miente a un gobierno que tiende la mano, que entrega los recursos, que entrega divisas, pero cuando damos la vuelta conseguimos a los trabajadores en los portones desmejorados en sus condiciones, enfermos ocupacionales, hermano, enviados, lo enfermas como resultado de no cuidar las condiciones subjetivas de medio ambiente y de trabajo, y luego los condenas a la miseria con salario mínimo. ¿Por qué los envían con salario mínimo? Porque alegan que deben reducir costos, y eso no es tolerable. De tal manera que hay es un llamado a los diferentes inspectores e inspectoras a nivel nacional, a los directores estadales. Ese procedimiento debe ser al derecho a todo, y que no se admitían protección o no se hacía admisión de reclamos de trabajadores y trabajadoras del sector público o del sector privado. El derecho de admisión es un derecho constitucional. Y así, de esa manera lo ha dictado el Ministerio del Trabajo, de tal manera que no exista, mire, entre mangueros no se pisan la manguera, no me aceptes, no me admitas los casos del sector público, no. Ya eso de que por Caracas se decide, esa circular pone las cosas en su sitio, porque todo ciudadano, ciudadana, trabajador, trabajadora tiene el derecho de ser admitida su reclamo, su queja, y luego, bueno, darle una respuesta. Indudablemente que el Ministerio de Trabajo ha avanzado en sus políticas de protección al trabajador. Sin embargo, hace falta adecuación, no solamente en la defensa del derecho, sino también en el nuevo modelo de producción. Los consejos productivos de trabajadores, otras formas organizativas requieren de una ley que se vaya adaptando a esas nuevas formas de producción. Hay una deuda que esperamos cumplir antes del 20 de mayo, que es el reglamento que debe dictar el Ejecutivo Nacional, el reglamento a la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores. Esto va a venir a aclarar, va a venir a señalar cómo se escogen los voceros. Porque ahí se ha concentrado también el ataque de los capitalistas. Claro, cómo se escogen los voceros, las voceras, cuál es el papel en la gestión que deben tener los consejos productivos, cuál es la obligatoriedad que tiene el patrono de aceptar la organización de los consejos productivos, cuál es, digamos, las competencias que tienen los consejos productivos de trabajadores y cuáles son las reglas del juego. El patrono debe cumplir esto, el consejo de trabajadores debe cumplir esto, el sindicato ya está establecido como que debe cumplir en su ley orgánica del trabajo. De tal manera que ese reglamento está, como se llama por ahí, se está colando. A la central, una pregunta a la central. Se está planteando una nueva manera de organizar el sindicato. Ya el sindicato no puede ser el sindicato tradicional que lucha por los intereses de un grupo. El sindicato tiene que luchar por los intereses políticos del pueblo. Esa unión del movimiento sindical con los CPT, con los CLAC, con el movimiento popular para garantizar la producción. ¿Cómo se va a encarar? Porque ahí está la clave de derrotar la guerra económica. Sí. Bueno, los sindicatos, según nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, sus tres primeras funciones definidas en esa ley nuestra, la ley nueva, tienen que ver con la producción, tienen que ver con el control de la producción. Son tres funciones que realmente en los 6 años que tiene la ley orgánica del trabajo no le hemos puesto empeño en desarrollar esa potencialidad, pero no hay mal que por bien no venga, porque vinieron los CPT, que muy bien ustedes acaban de mencionar, los consejos productivos de trabajadores, y los CPT, que fue una política muy audaz del presidente de la República, Nicolás Maduro, pero que fue conclusión del Congreso de la Central del año 2014, cuando planteamos la necesidad de asumir el control de la producción, sea pública o privada, o privada o pública. El CPT viene a generar una nueva relación, aunque parezca extraño, una relación de hermandad, de compartimiento y de articulación, Ministerio del Trabajo y Consejo Productivo de Trabajadores. Antes, cuando los trabajadores veían el ministerio, lo veían como algo anquilosado, donde voy a pelear, pero ya de hecho voy predispuesto porque está vendido el patrón, que hasta toda la época de la revolución incluso se pervivía eso. Ahora vemos a unos CPT donde van juntos, junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, van juntos a hacer las asambleas. Y le da esa herramienta de decir con todo. Antes no, antes ni le preocupaba con tal que le pagaran 15 y último, con tal que le firmaran un buen contrato. Ahora estamos desarrollando con ese nuevo Ministerio del Trabajo que van haciendo, que aunque viene de nuestro...
trabajador y la trabajadora con el ministerio, que reducir la intermediación física, personal, entre este trabajador y funcionarios o funcionarias de nuestro ministerio, pero además hacer uso de una herramienta. Y quiere 20 segundos. Bueno, al regreso. Sí, vamos a establecer un nuevo corte y al regreso vamos a estar conversando para cerrar las ideas que quedaron con Carlos también, y queremos introducir un elemento o un tema que ha sido, bueno, también parte de lo que se ha venido desarrollando en el debate político, en la jerga de estos días de elecciones que estamos viviendo de cara al 20 de mayo. Es las razones por las cuales queremos escuchar de nuestros invitados, las razones por las cuales usted, mi querido trabajador, trabajadora, usuario, usuaria, debe apoyar la opción del candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, el próximo 20 de mayo. Ya volvemos, vamos al corte y regresamos. Continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras por Vive TV, el canal que, bueno, está a tono, en sintonía con estas causas de nuestro pueblo. Queremos saludar a Diva Guzmán y expresar disculpas por su ausencia. La compañera estaba ocupada en trabajo que se viene desarrollando en su estado Vargas y por esa razón no estuvo con nosotros el día de hoy. Y también queremos, como habíamos dicho al final del del segmento pasado, Carlos, que nos termines de cerrar la idea relacionada a este manifiesto de nuestra central. Sí, bueno, efectivamente el manifiesto recoge, como ya dije, estar por el compatriota Nicolás Maduro, pero después del 20 de mayo vamos con todo. Aquí hay una consigna que muy bien la publica el productor de esta revista, que es Leonardo Caraballo, también el productor de este boletín, que dice: después del 20 vamos con todo. ¿Qué significa vamos con todo? Lo dijo Nicolás Maduro: vamos con todo a la transformación a fondo del modelo económico de Venezuela y vamos con todo a la construcción del nuevo modelo político, que para eso tenemos la constituyente, que con mucha habilidad nuestro presidente obrero planteó 79 dirigentes obreros en la constituyente, precisamente para llenar de sabor proletario, de trabajador, ese debate que hay que dar, donde va a salir la nueva constitución, ¿verdad? Donde va a salir el nuevo modelo económico que rompa con el rentismo petrolero, con el parasitismo, que vaya al fondo del problema, que es el control de los medios de producción por la clase obrera, ¿verdad? En una economía socialista mixta, con productores privados que realmente quieran producir en Venezuela y que no quieran seguir siendo parásitos de la renta petrolera, pero un Estado donde habrá un ministerio del... Pero también necesitamos un plan de corto plazo. Mis compañeros de trabajo me dicen: bueno, estamos de acuerdo con la producción, con todo eso, pero tenemos que hacer cosas inmediatas contra la especulación, porque la especulación nos está poniendo contra la pared. Y necesitamos entonces, cuando esa consigna, después del 20 vamos con todo, tiene que incorporar acciones concretas, sí, porque al especulador hay que ponerlo en su sitio. Si no, nos va a coquinar, pues. ¿Qué dices tú? ¿Cómo vamos con todo? La forma... Lo primero es que vamos con todo, pero no partimos de cero. No, por supuesto. Me pareciera que el día comienza el 21, la historia comienza el 21, ¿no? Sí. Y no, hay que un gobierno que no se ha paralizado. Frente al desacato de la Asamblea Nacional y convertido en un arma política para la conspiración, el decreto de emergencia, de sección, emergencia económica, que nos permitió legislar. Frente a la guerra económica, la agenda económica bolivariana y los 16 motores. La Expo Venezuela Potencia 2017-2018, el marco normativo de la Asamblea Nacional Constituyente para los CLAC, para los consejos productivos, para los precios acordados. Hay una sensación de que el día no comienza, porque pudieran estar acusando, bueno, es que después del 20, con el poder de los votos, esa gran legitimidad que da una masiva participación, bueno, profundizar lo que ya hemos hecho como gobierno y como pueblo. Porque es que además no se ha ido con todo, no se ha partido de cero, porque la lucha contra la corrupción también tiene un punto de partida en la lucha por la corrupción en PDVSA. La lucha contra la especulación financiera tiene un antecedente en la operación Manos de Papel. La lucha contra el fascismo y sus nidos paramilitares tiene un día anterior, una experiencia previa con la G2, la GEDON 1 y GEDON 2. Es decir, por favor, no creamos la sensación de que estamos esperando el 20 para actuar. Es un gobierno y un pueblo que ha venido actuando. Y cuando digo tal,
Alexis Vive, etcétera, etcétera, todos estos colectivos se idearon una moneda que circula localmente, es decir, el pueblo en medio de una ofensiva terrible del enemigo que se ha denominado guerra económica, resiste y potencia fórmulas creativas para resistir, acumular fuerza y esperar un momento para ir con todo, porque la consigna de ir con todo es pasar a la contraofensiva. A la contraofensiva, a echar el resto. Pues, y una de las formas como quitamos la pared, tú dijiste entre la espada y la pared de la especulación, bueno, vamos a quitarle la pared. ¿Quién tiene la capacidad para quitar la pared y enfrentar en mayor libertad la espada, que es la especulación? El pueblo y su poder de voto. Eso es correcto. Es la forma como los vamos a aplastar. Toda esta maraña y esta forma como han tratado de rendir al pueblo por hambre y por enfermedad, va a tener el 20 un ajuste de cuenta, como hemos venido señalando, citando a Marx. El llamado ajuste de cuenta con los metafísicos y los reformistas es el ajuste de cuenta contra el bachaquerismo de todo tipo, el de la cera y el bachaquerismo big, el perfumado, que está detrás de eso y que acumula obscenas riquezas y súbitas riquezas a propósito de la especulación y de intentar traficar con el hambre del pueblo. Ministros, hermanos, usuarios, usuarias, tenemos también la posibilidad de, dos eventos importantísimos, lo ha señalado el ministro del Trabajo también. Un 1 de mayo donde la clase obrera, la clase trabajadora fue decididamente a apoyar la opción de nuestro candidato Nicolás Maduro, fundamentalmente a eso y a dar un respaldo contundente con nuestra central bolivariana. Y también, por supuesto, ante una ofensiva internacional que plantea la posibilidad de tratar de hacer ver a la patria bolivariana, a la patria venezolana, como forajida en términos concretos, impulsando desde Europa y desde Estados Unidos mismo y desde el resto de los países que le hacen juego a esta tesis, pues que nosotros debemos hacer unas elecciones transparentes y que debemos hacer unas elecciones y que el mecanismo no es el adecuado. Todo esto queremos que ustedes vean, usuarios, rápidamente en un micro que se ha preparado el equipo de producción para comentarlo y volver entonces con las razones por las cuales Nicolás Maduro tiene que ser presidente nuevamente. Vamos al micro y ya volvemos. Venezuela tiene un sistema electoral perfecto. Me perdonan en el mundo, pero es así. Es un sistema que tiene que ser conocido por todos, que incluye lo que estamos haciendo el día de hoy, un ensayo electoral general de todo el sistema operativo, de toda la logística, donde el pueblo puede participar, participa de hecho masivamente y va a ensayar su voto, va a ensayar en las máquinas. Cada proceso electoral es diferente. Debe saber el mundo, este es el proceso electoral número 24 en 19 años. Venezuela es el único país del mundo que en 10 meses ha hecho 4 elecciones. He votado, he confirmado todo el funcionamiento simple, sencillo, tecnológico. Venezuela tiene la más alta tecnología y además tiene auditorías que van verificando y certificando que el voto verdaderamente se respeta. Un votante, un voto. Eso sí se garantiza en Venezuela, totalmente, como lo hemos demostrado. Para llegar aquí hemos pasado por 16 auditorías previas del software de votación, del registro electoral, de la carga de las máquinas de votación, y en todas esas auditorías han participado todos los 15 partidos políticos que participan en este evento electoral presidencial y de consejos legislativos. Hay una cosa muy importante que usted dijo, yo creo que no hay otro país en el mundo donde la identificación, hay un principio fundamental en cualquier elección, y es que un elector, un voto. Una forma de fraude en otras elecciones es que una persona se dirige a distintos centros de votación y emite varios votos. Es una forma de fraude muy común en eventos electorales manuales. En Venezuela es imposible porque lo que desbloquea la máquina de votación para que una persona pueda sufragar es la huella dactilar de ese votante. Nosotros también, humildemente, estamos probando nuestra poderosa maquinaria el día de hoy, viendo, y tenemos muy buenas noticias en ese sentido. Es impresionante. Hoy que es un ensayo general, hay colas de horas de personas esperando para aprobar el sistema electoral. Esa es la Venezuela de verdad. Esa es la Venezuela, no la Venezuela de la manipulación, la Venezuela de la mentira, la Venezuela de la campaña mundial permanente en contra, no. Es la Venezuela del voto. 24 elecciones en 19 años. Ningún país del mundo. Yo reto al que me esté viendo y al que me va a ver después
a que me diga un país del mundo donde se haya hecho 24 elecciones. Ante la opinión de la canalla internacional en función de la democracia, nosotros más elecciones, y como lo ha dicho el presidente, un ciudadano, un venezolano, un voto expresado, contrario a lo que pasa en muchos otros países que hipócritamente tratan de señalar nuestro sistema democrático. Ministro, ya cerrando el programa en debate con los trabajadores y las trabajadoras, su opinión sobre este tema, y queremos que nos dé algunas razones de por qué Nicolás Maduro. Dos. Paz y prosperidad. La paz y la prosperidad constituyen una sola ecuación, dos elementos de una misma ecuación. El marco de oro, la puerta de oro con la que entrará nuestro país en una nueva era, una etapa de sosiego, de tranquilidad, de desarrollo, de plena democracia. Eso es lo que queremos. Nosotros queremos seguir transitando el camino que nos planteamos, de soberanía, de libertad, de independencia y de construir el socialismo de acuerdo a las coordenadas de tiempo y espacio que nos ha dado. Seguir siendo consecuentes con Chávez. Nosotros se lo debemos. Y tener, digamos, como gobierno, en este caso, la posibilidad que el voto popular le dará al presidente Nicolás Maduro de curar las heridas de la guerra económica. Eso se lo debemos a este heroico pueblo. Hacer lo imposible por nosotros ser merecedores de todo lo que ha resistido este pueblo durante tantos meses, días y estos años que han sido tan duros para él. Carlos, un minuto. Sí, igualmente, digamos que nuestro pueblo sigue siendo el ejemplo para todo, igual que cuando el libertador, Simón Bolívar, el ejemplo que guía todas las luchas del pueblo sudamericano y de los pueblos del mundo. Cuando Chávez universaliza nuestra lucha en Venezuela, nos convierte a nosotros en referencia para los pueblos del mundo. Pero en general, en el panorama latinoamericano en relación a Venezuela, hay una situación de ebullición de las luchas de los trabajadores en los sitios como Argentina, Brasil, donde el retroceso a nivel de los gobiernos que ha asistido ha llevado una aplicación de las medidas neoliberales que ha hecho que la clase obrera responda y el pueblo vaya respondiendo. Por eso Venezuela, nuestro pueblo bolivariano ejemplar y heroico, sigue siendo el faro, ¿verdad? Y sigue siendo la referencia para esos pueblos muy cercanos que están luchando por lograr su liberación. En general vamos todos, como debe ser, con la clase obrera para el 20 de mayo, a esa gran victoria que vamos a tener. Bueno, y le queremos decir que este programa va a estar pendiente de esta transformación de la estructura del Ministerio del Trabajo, del aumento de la producción, de la participación de los trabajadores, porque de aquí para adelante la responsabilidad es compartida. Los trabajadores tenemos que comprometernos al desarrollo de la producción y a la defensa de la democracia. Bueno, con eso nos despedimos. Llegamos al final, sin duda alguna. Muy buenas noches a ustedes, usuarios y usuarias. Gracias al canal Vive TV que nos da la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, nos encontramos nuevamente el próximo martes a esta misma hora en debate con los trabajadores y trabajadoras. Gracias al ministro, gracias a Carlos López y a todo el equipo técnico que sin duda alguna trabajadores hermanos hacen posible que esto llegue hasta sus hogares. Hagan el bien y no miren a quién. Nos encontramos el próximo martes.